Ya inició la grabación, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué me falta por hablar de este tema? Despacho dinámico. Los lenguajes orientados a objeto, incluyendo a escala, implementan lo que se llama despacho dinámico de métodos. ¿Eso qué significa? Significa que el método que se va a ejecutar cuando se hace una invocación depende del tipo que tiene el objeto al momento de esa ejecución. O sea que tampoco los métodos se conocen, no se conoce el método que hay que ejecutar, sino en ejecución, no en compilación. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo con el modelo de sustitución para ilustrar ese proceso de despacho dinámico. Suponga que le dicen al objeto vacío, aplique el método pertenece de 1. Entonces, ¿qué hace el método de sustitución? Dice, voy a coger el cuerpo de vacío. El cuerpo de vacío es, de pertenece. El cuerpo de pertenece es false. Y en false voy a reemplazar donde diga this por vacío, como no tiene parámetros, no tiene parámetros, y donde diga x por 1, que es el del pertenece. Y ejecute este método reemplazando por eso, porque aquí como no hay nada que reemplazar, eso va a dar falso y va a dar falso. Eso es lo que haría ejecutar el método pertenece de vacío. Si ahora le dicen, coja el no vacío que tiene el 7 vacío, o sea, el árbol que tiene solo el 7, y a ese pregúntele si el 7 pertenece a él, o sea, ejecuta el método pertenece de este objeto. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de pertenece? El cuerpo de pertenece es todo eso que hay aquí. Entonces va a ejecutar ese cuerpo en el cual va a reemplazar donde diga this por el objeto no vacío 7 vacío vacío. Donde diga der va a reemplazar por vacío. Donde diga isc va a reemplazar por vacío. Donde diga elen va a reemplazar por 7. ¿Cierto? Y donde diga x va a reemplazar por este 7. Este elen es este de aquí y este x es este argumento de aquí. No los confundan. Son dos 7 diferentes, digamos. Son 7, pero vienen de partes diferentes. Y entonces, si reemplazo aquí x, que es 7, y elen, que es 7, entonces va a quedar que 7 no es menor que 7, no. Va a quedar que 7 no es mayor que 7, no. Entonces va a devolver true. Entonces esto va a devolver true. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo supo él cuál pertenece? ¿Cuál pertenece? ¿Cuál es el método que tiene que ejecutar? Entonces dice, como pertenece es de este objeto no vacío, yo voy a ejecutar el pertenece de no vacío 7 vacío vacío. Y ese es el método que me traje aquí. Y eso lo hago en ejecución y por eso se llama ligadura dinámica. Yo en ejecución decido cuál es el método que tengo que ejecutar. Como vieron ya para este taller, pueden hacer paquetes con la cláusula package o con el creando objetos, paquetes, etcétera. Esto ya no vale la pena decirlo, porque ya lo saben usar. El import, también saben importar un paquete para las pruebas y esas cosas. Por defecto hay cosas que no hay que importar, todo lo que es las funciones de enteros, las funciones de booleanos, las funciones de objetos, las funciones, el require, hacer nada de eso, todo eso se ejecuta se importa por definición en cualquier cosa. Y eso es todo lo que vamos a hacer de objetos en el curso, no más objetos. Solamente para decirles era entonces, todos los datos en escala son objetos, las funciones también son objetos, todo lo que reciben son objetos, pero los objetos tienen un tipo y los vamos a tratar del tipo que son. Y ya se acabó. Nosotros no vamos a estar preocupados porque son objetos o no, son datos. Y nuestras funciones reciben datos y devuelven datos de algún tipo. Reciben datos de algún tipo. Y eso es todo lo que tiene que ver con esta parte.